Es para mí un honor darle la bienvenida en nuestra parte de este programa a Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El honor es nuestro. Te quería preguntar, Carlos, ya llegando a estos 100 días de gobierno, ¿cómo ha sido la experiencia en contrataciones públicas? Bueno, yo creo que cada día que pasa el entusiasmo crece y el compromiso pues se redobla. Los primeros días pues fueron de conocer la institución, de adaptación, de tomar medidas, decisiones que permitan pues marcar el camino, de consolidar una institución que pueda dar respuesta a la demanda, a la esperanza que ha puesto la sociedad en que las contrataciones sirvan para el desarrollo, y para que éstas sirvan para el desarrollo necesariamente tenemos que fortalecer los mecanismos de transparencia, los mecanismos de control. Ha sido una experiencia grandiosa que ha permitido también pues, identificar cuáles van a ser los puntos, los aspectos en los cuales nos vamos a concentrar para hacer una contribución al país. Es necesario hacerte esta pregunta. Los ciudadanos comparan y uno se pregunta, con relación a la administración del PLD y esta administración, ¿qué tú has podido encontrar que se ha mejorado? Bueno, lo primero que hay que señalar es que el lunes 17 de agosto, cuando llegamos a la dirección, lo primero que hicimos fue ir a los archivos del área de investigaciones, reclamaciones e impugnaciones, y ahí encontramos más de 200 casos pendientes de decisión. Y por eso, en una primera reunión con las dos subdirectoras, inmediatamente instruimos que debíamos desarrollar una jornada intensa de trabajo, porque en esa dirección teníamos que limpiar los archivos. Y además ahí mismo señalamos que la administración pública nunca más debe hacer silencio administrativo. Debe haber respuesta a todos los reclamos, a todos los recursos, a todas las solicitudes que hagan los ciudadanos. Y ahí empezamos todo un proceso de organizarnos para conocer todos esos casos. Al día de hoy hemos tomado alrededor de 120 decisiones y esperamos terminar el año con la mayor cantidad de decisiones de los casos pendientes. Pues ahí hay impugnaciones, recursos jerárquicos, medidas cautelares, y además establecimos que los casos que estén en la dirección, que también entendamos que están en el borde de lo penal y que necesitemos que el Ministerio Público profundice, pues también se lo vamos a llevar al Ministerio Público. Y ya hemos llevado 4 casos y probablemente estaremos llevando otros casos. ¿Cuáles han sido los casos que ustedes han llevado al Ministerio Público hasta la fecha? Bueno, el primer caso que llevamos fue el de el asfalto caliente, AC30, de 11.500 millones. Después llevamos un caso del plan social y llevamos 2 casos del INAIPI. Estos casos tienen características similares porque no son simples violación de un proceso de contratación, sino pudimos identificar el funcionamiento de una estructura organizada para, a través de las contrataciones públicas, tener beneficios particulares. Es una estructura integrada por funcionarios públicos y por proveedores, donde existen decenas de procesos de contrataciones que tienen esas mismas características. Y por eso vimos que no era simplemente identificar una violación a la ley, sino que el Ministerio Público tenía que profundizar en la investigación, y por eso lo llevamos al Ministerio Público. Hay que señalar que el nivel de colaboración y de coordinación del Ministerio Público y la Dirección General de Contrataciones, pues cada día se incrementa. Y dicho por los propios fiscales, que no se había visto en la historia un nivel de coordinación y de intercambio de información tan importante y tan cercano como estamos teniendo en este momento. Porque estamos muy claros que para prevenir y perseguir la corrupción, los entes del Estado tienen que colaborar mucho más y tienen que compartir informaciones. Claro.
y hemos avanzado en esa dirección, compartiendo bases de datos, compartiendo toda la información, datos que se puedan convertir en información organizada para el análisis de procesos. Y hemos avanzado muy bien en esa dirección. Interesante. En el caso particular del asfalto, ¿en qué consistió el expediente? Bueno, es un caso, lo primero es que está al margen de la ley 340. Utilizaron una de las excepciones de la ley bajo una modalidad de exclusividad, pero fueron violados todos los principios, todas las disposiciones normativas de la ley 340. Eso está al margen, eso tiene indicios que hubo una intención de beneficiar a esos proveedores, algunos no habituales de ese rubro de AC30. Bueno, y qué bueno que posterior el ministro de Obras Públicas pues decidió pues suspender el uso de adquirir AC30 sobre la modalidad de los contratos que encontró, que están los de los 11.500 y otros, porque se utilizó una modalidad que consistía en hacer adendas a los contratos para evitar tener que hacer un proceso competitivo en el marco de la ley 340. Entonces, algunos de los contratos que encontró el Ministerio de Obras Públicas estaban sustentados en la ley 295 de aprovisionamiento del gobierno, o sea, una ley anterior a la 340-06. Pero para no salirse de ese esquema contractual, estuvieron durante 16 años haciendo adenda a los contratos. Entonces había todo un modo de operación de acumulación a través de esos contratos. Por eso se identifica de manera muy clara que en los últimos 7 años más o menos, personas no tradicional en el negocio de AC30 pues entraron al negocio. Entraron al negocio por las facilidades, por la cercanía, por las lealtades, por los vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso está muy documentado y ese es uno de los casos que está en manos de la Procuraduría General de la República. Carlos, en tu experiencia en estos 100 días, algunos sectores han planteado como que la ley que rige de la red de contrataciones públicas tiene algunos vacíos o inconsistencias que ameritan una revisión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, ciertamente la ley debe ser modificada y estamos trabajando en esa dirección. Estamos pues ya en una mesa de trabajo interna con un anteproyecto de ley. Como cualquier normativa siempre es perfectible, pero también hemos señalado que mientras agotamos ese proceso de revisión, tenemos que seguir actuando de acuerdo a los mandatos que establece la ley 340. Y yo pienso que cuando aquella comisión que hizo el informe de Punta Catalina, esa comisión dejó puntos muy claros sobre los cuales la ley debe tener una modificación. O sea, y digo esto porque hemos escuchado, vinculado a ese proceso, que hoy día hablan de aspectos que hay que modificar, y es bueno recordarle que ese informe de Punta Catalina es el informe más completo que identifica los aspectos que hay que modificar. Incluso no podemos olvidar la creación que se hizo de unos ahora expertos en contrataciones que hemos visto en los últimos días pues opinando de la figura que crearon, que todavía no la han podido explicar al país. Aquellos que crearon el competidor virtual. Ya, correcto. Yo he buscado la ley cada vez, y cada vez que yo veo que esas personas opinan de la ley de compra y contrataciones, o que utilizan las redes para hablar de la ley de compra y contrataciones, yo busco la ley para ver dónde está el competidor virtual. No tienen forma de hablar de la ley 340, porque la conocen tanto que la violaron olímpicamente. Entonces, nosotros sí estamos conscientes, debe ser modificada la ley, debe ser fortalecida, pero hacen falta otras leyes complementarias, como es una ley de prevención y gestión del lobby en la República Dominicana, una ley de prevención de los conflictos de interés, y estamos trabajando en esa dirección, en coordinación con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, y firmamos un acuerdo recientemente con el Sistema de Naciones Unidas también para ese acompañamiento
de modificación, de reforma del marco normativo. Mientras tanto, tenemos que hacer todo lo necesario, todo el esfuerzo necesario con los mandatos de la ley, que es cierto que tiene debilidades, pero hemos mostrado que se pueden hacer pequeñas cosas. Y te voy a señalar dos aspectos importantes. Bueno, la ley en su artículo 14 habla de un régimen de incompatibilidades para los funcionarios públicos. Pues hemos establecido por primera vez en el país que los funcionarios públicos que están en ese régimen no pueden tener relaciones contractuales con el Estado y se ha procedido a suspender su registro de proveedores. La suspensión del registro de proveedores no es una sanción. No quiere decir que se ha cometido ninguna indelicadeza. Simplemente es una medida preventiva. Claro. Porque si usted no puede contratar con el Estado y usted está registrado, se le suspende. Correcto. Cuando usted termine sus funciones, pues se habilita su registro de proveedores nuevamente. Correcto. Eso no se había hecho en el país. Y por eso, cuando pequeñas cosas como esas se hacen, pues la sociedad... Manda una señal clara y precisa. Y la sociedad entiende de que verdaderamente los mecanismos que puedan prevenir los conflictos de interés son importantes. Correcto. Hay otras decisiones que la sociedad tiene que conocer. Pues nosotros suspendimos el proceso de una licitación distorsionada en la cual se entregaba el Teatro Agua y Luz a una empresa que vincula a Miguel Vargas Maldonado. Nosotros suspendimos esa licitación porque se hizo bajo una modalidad, un invento creativo para apropiarse del patrimonio público, una modalidad de un alquiler. Pero en realidad lo que se hizo fue una concesión que entregaba el Teatro Agua y Luz hasta el 2044. Bueno, pues se suspendió esa licitación. Ahora veo que los abogados de Miguel Vargas Maldonado, el doctor Eduardo Jorge Prat y el doctor Julio Curi han sido apoderados y tienen una medida cautelar en el Tribunal Superior Administrativo, que es un recurso que tienen derecho a ejercer. Claro. Y de igual manera, una modalidad similar también se hizo con el Hotel Nueva Suiza, en Constanza también, que se entregó bajo esa modalidad una licitación de un supuesto alquiler, donde la empresa que adquiere o que alquila iba a pagar como $2,000 mensual, pero en el fondo lo que hay una concesión. ¿Una transferencia de propiedad? Una concesión transfiriendo la propiedad. Claro. Y así se hizo con otras. Y nosotros estamos identificando cada uno de esos casos porque es un modelo de proceso, de licitación, de alquiler, pero que es una concesión para transferir todo el patrimonio público. Y nosotros entendemos que debemos pues tener un nivel de esfuerzo para recuperar el patrimonio público que se quiso poner en manos de particulares, cediendo lo que pertenece al pueblo dominicano. Entonces, desde compra y contrataciones, lo que está bajo nuestra función, en nuestra competencia, nosotros lo vamos a hacer en función de lo que establece la ley 340 y cuando la modifiquemos, que podamos ponerle más dientes, pues correcto, actuaremos también en consecuencia. Entonces, Carlos, el actual gobierno, ¿cuáles tú dirías que son los ejes? Me recuerdo que a través de la Dirección de Ética Pública, los funcionarios actuales suscribimos una declaración con una serie de compromisos. Pero desde el punto de vista de la dirección que tienes, ¿cómo tú calificarías qué aspectos se han mejorado en términos de ética pública en la actual gestión? Sí. Mira, yo siento por un ejercicio que nosotros hacemos, que hemos desarrollado, que le llamamos monitoreo preventivo, sobre el cual hemos desarrollado una herramienta de alerta temprana que promete mucho y que está en una fase de prueba y que va a empezar a funcionar de manera mucho más activa ya a partir de enero, cuando terminemos las pruebas que estamos haciendo, utilizando ciencia de los datos para las contrataciones públicas. Y es la receptividad de los distintos funcionarios, ministros, directores, a las observaciones que estamos haciendo, a los procesos para que puedan ser mejor. Pero no solamente eso, el nivel de consulta que estamos recibiendo. Y hay que decir algo, y es que en estos 100 días casi, el nivel de participación en los procesos de contrataciones ha sido histórico. Qué bueno. La cantidad de proveedores que han acudido a registrarse para ser proveedores del Estado ha sido importante e increíble, que nos ha llevado a tener que dedicar esfuerzo, hora de trabajo adicional, y debo reconocer
todo el empuje que han puesto los colaboradores y las colaboradoras de la dirección para poder atender. Pero de igual manera, el nivel de participación de los proveedores ha sido, por ejemplo, tú tienes un proceso como el de INAVIE, donde hay alrededor de 600 ofertas. Wow. Los procesos de obras públicas ahora, de los sorteos de obras, una cantidad igual de participación. Entonces, parece que se va generando una confianza, se va generando una forma distinta de actuación. Y hay que decir también que los procesos que se han hecho hasta ahora han estado orientados a la participación también de las MIPYME, de la pequeña y la mediana empresa. Entonces, esos son aspectos que son sumamente importantes, y además el apoyo que tiene la Dirección de Contrataciones para sus actuaciones. Desde mi designación, desde la función que he asumido y desde la libertad que siento para actuar en la dirección. Y eso yo creo que nos va a permitir marcar de manera muy clara un antes y un después en las contrataciones públicas. ¿Es el respeto a la institucionalidad? Eso es. Seguimos nuestra conversación con Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas del Gobierno Nacional. Carlos, en el segmento anterior hiciste una revisión de cómo encontraste la institución, las acciones que ha venido tomando, y hablamos un poco de la ética pública que existe en el actual gobierno. Me gustaría saber si en tus planes hacia adelante, ¿qué otros temas te interesan? Por ejemplo, me consta que la cuestión de ver cómo el Estado asume lo que es el desarrollo sostenible, lo que es la introducción de políticas de protección al medio ambiente. ¿Cuáles son tus ideas en ese sentido? Bueno, yo pienso que esa es la parte fundamental y la esencia de las contrataciones públicas. Estamos partiendo de lo siguiente: el 32% del presupuesto general de la nación está destinada para compras de bienes, servicios y obras. Eso es mucho dinero. ¿Cómo las contrataciones públicas pueden aportar al desarrollo? En un momento de un país impactado por la pandemia, que haya impactos importantes en la economía, ¿qué medidas podemos desarrollar desde la Dirección de Contrataciones Públicas para que las compras, además de ser transparentes, sean eficientes, pero que aporten al desarrollo? Y hemos observado que del registro de proveedores, el 96% son pequeñas y medianas empresas. O sea, la estructura económica del país son pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo desde compras y contrataciones podemos contribuir para que el mercado público considere y permita la participación amplia? Y nosotros lo que hemos pensado es cómo podemos democratizar las compras públicas, cómo podemos aumentar la participación de las compras. Entonces, para eso hay decisiones importantes que hay que tomar y que resolver. Una de ellas, que genere más confianza para la participación de la MIPYME, es que hay que reducir los tiempos de pago. El Estado debe pagar a tiempo, porque los pequeños y los medianos productores no pueden esperar que el Estado pague en 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, para eso hemos estado en conversación con presupuesto, con la Contraloría General de la República, con la Tesorería, y tenemos ya un diagnóstico de cuáles son las razones por las cuales el Estado y sus instituciones pues pagan tarde y en algunos casos pagan mal. Entonces, hay una primera razón. En el país funcionó un esquema de corrupción, y el esquema de corrupción que funcionó en el país, pues una de las modalidades era utilizar los pagos como mecanismo de extorsión. Correcto. O sea, tú me sacas el 10% de ese cheque, de ese pago, y yo te lo gestiono. Entonces, para poder llevar a un proveedor a una situación de que pueda ser extorsionado, pues había que dilatarle el pago. Correcto. Dilatarle el pago hasta que el nivel de endeudamiento sea tal que ese proveedor acepte
la oferta de tener que pagar para gestionar su pago. Y no olvidemos que en el pasado tuvimos suicidio de ingenieros, Correcto. empresas que quebraron por esa situación. O sea, hay una situación que vincula la corrupción. Entonces, las instituciones que retrasan sus pagos, nosotros vamos desarrollando un mecanismo que nos permita monitorear para poder ir identificando las razones y evitar que ese sea un mecanismo de corrupción. Pero hay otras razones que están vinculadas a aspectos de tipo de eficiencia administrativa. La burocracia. La burocracia, y eso tenemos que resolverlo. Sí. Eso tenemos que resolverlo, y para eso hemos estado en una conversación muy interesante y que va avanzando con la Contraloría General de la República, de manera que ésta pueda tener unos mecanismos de revisión de los expedientes mucho más ágil, mucho más estandarizado, y que permita que los pagos puedan salir con cierta agilidad. Y nosotros, desde Compra, en el sistema de SISCompra, que monitorea todas las entidades, sus procesos de contrataciones, nosotros hemos establecido un indicador que las instituciones deben pagar en 45 días, y nosotros vamos a estar midiendo cuáles son las instituciones que están cumpliendo con ese indicador de pago, para hacer las advertencias del lugar, para poder acompañarle, para que estas instituciones puedan verdaderamente pagar a tiempo. Porque el proceso de contrataciones inicia con la planificación y termina con el pago. Hasta tanto no se paga, el proceso de contratación no ha terminado. Correcto. Pero también inicia con la planificación, y por eso nosotros enviamos a todos los funcionarios públicos a principios de septiembre una comunicación con una instrucción clara para la elaboración de sus planes anuales de compra. Y para nosotros los planes anuales de compra, que deben subir y debe estar disponible, no será nunca más un requisito que las instituciones cumplen, sino nosotros estamos diseñando un mecanismo que nos va a permitir saber si los planes de compra se convierten verdaderamente en un instrumento de gestión. Pero en ese proceso de acompañamiento para la elaboración de los planes de compra, nos dimos cuenta de algo que para mí fue algo insólito, que los plazos del sistema de planificación de la administración pública y los tiempos estaban establecidos y colocados de manera ilógica. O sea, lo primero que tenían que hacer la institución era elaborar el plan de compra, después el plan operativo y en función del plan estratégico. Entonces, yo decía, ¿pero qué no puede ser? Porque claro, ¿cómo una entidad va a hacer plan de compra si no tiene su plan operativo? Correcto. Entonces, ya estamos en una conversación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son los órganos rectores del sistema, para que se puedan revisar las fechas ya para el próximo año. O sea, las instituciones tienen que tener su plan estratégico 2021-2024 alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la línea programática que ya estableció el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De ahí se desprenden los planes operativos y después el plan de compras. Correcto. Entonces, eso es un proceso que estamos impulsando, porque la planificación en las compras es algo que es sumamente importante y necesario. Y el tema de cómo hacer conciencia con respecto a productos que sean cónsonos con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Creo que cuando conversamos te puse de ejemplo algunas fotografías que he visto del edificio gubernamental conocido popularmente como el Huacal, en donde ahí tú tomas una foto y te podrás ver todos los aires acondicionados que están hacia afuera. ¿Cómo impregnar una cultura para ir haciendo ese cambio e ir entonces a productos de mayor sostenibilidad y de mayor ahorro para el gobierno? Claro. Mira, ese es un tema muy interesante, le hemos llamado las compras sostenibles, y queremos empezar a incluir en las políticas de contrataciones, en los pliegos de condiciones, algunas medidas que puedan ir orientando que los entes del Estado puedan hacer compras sostenibles, tanto de la perspectiva ambiental, pero también desde la perspectiva de la calidad de los bienes que se puedan adquirir. Nosotros hace unas semanas hicimos público una guía de cómo organizar eventos sostenibles, para que las entidades del Estado, cuando van a organizar una reunión, una conferencia, un seminario, un panel, los bienes que puedan adquirir para el montaje de esa actividad, pues
pues esté pensando en la sostenibilidad. Correcto. Entonces en el país existe un conjunto de jóvenes emprendedores con talento, con ideas innovadoras para aportar a la sostenibilidad y permitirnos a nosotros tener esa perspectiva y esa perspectiva integrarla a todo el sistema de compras y contrataciones. Además de la guía que comentaba para montaje de eventos de una manera sostenible, pues de igual manera hicimos otra guía que es un catálogo de productores de café, de pequeños productores de café, de manera que las instituciones del Estado permitan que esos pequeños productores puedan entrar al mercado público. Por ejemplo, ya en la Dirección de Compras y Contrataciones, nosotros el café que consumimos, que compartimos con nuestros invitados, es café orgánico, es café de pequeños productores. Correcto. Y esos son compras menores que pueden ayudar a Correcto. dinamizar y apoyar la economía. Entonces, sí hay un conjunto de medidas, para nosotros es muy importante el tema de la sostenibilidad, el tema de la inclusión y el tema de la participación de la mujer en el mercado público. Y en los próximos días se va a anunciar, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, la certificación MIPYME Mujer, de forma que las MIPYMES y las MIPYMES que están integradas por mujer puedan tener también mayor nivel de participación en el mercado público. Y esos temas le estamos prestando mucha atención y tenemos mucho entusiasmo. Y ya en tu rol también de ministro de Medio Ambiente hemos estado conversando cómo las políticas que del Ministerio de Medio Ambiente se van aprobando, cómo se pueden convertir en políticas que puedan orientar las contrataciones públicas. Y poníamos un ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente prohibió hace mucho tiempo el uso de el gas que se utiliza para los aires acondicionados, por ejemplo. Entonces, bueno, las instituciones del Estado no pueden comprar. Claro. No pueden comprar ese tipo de refrigerante. Entonces, eso ahí tenemos que tenerlo muy claro para monitorearlo, para darle seguimiento. Entonces, ahí tenemos todo un camino. Y además, otra experiencia que estamos desarrollando que es muy interesante, y ahí en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con ProSoli, lo que son el apoyo a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, de forma que se pueda generar un impacto en la economía del territorio, del pequeño territorio, a través de las compras públicas. Yo me sorprendía cuando analizábamos todas las contrataciones que se han hecho desde los comedores económicos y yo encontrarme una licitación por 2 años para suplir de lechuga a los comedores económicos. Yeah. Y yo decía, pero en el país tenemos pequeños productores en distintas localidades que pueden perfectamente suplir la lechuga y no tenemos que tener una intermediación de 2 años, como muchos contratos que encontramos, amarrado a 2 años de procesos que no pueden ser más eficientes por otra vía. Claro. Totalmente, sí. Carlos, no puedo dejar de hacerte 2 preguntas de carácter nacional, porque tú eres también conocedor de los temas políticos y estuviste vinculado a Participación Ciudadana. ¿Tu opinión sobre la selección de la nueva Junta Central Electoral? Yo creo que llenó la expectativa y eso fue lo que la sociedad pidió tantas veces, en las calles y en los parques. Una junta que no obedezca a intereses políticos partidarios, que sea una junta que esté rodeada de mayores niveles de independencia, y creo que se conformó una junta muy equilibrada. Yo no sé si es la primera vez que no se da un reparto entre los partidos y creo que la sociedad sí lo reconoció y creo que se va marcando una tendencia, o sea, la designación de una procuradora de la calidad de Miriam Germán, la composición de esta Junta Central Electoral. O sea, de haber tenido un procurador que era miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana hacia Miriam Germán, que no está identificada con ningún partido político. Totalmente, y eso muestra que cuando hay voluntad es posible, porque muchas veces los mecanismos que se idearon para poder tener un procurador independiente era que había que modificar la Constitución, que había que modificar la ley. Entonces ahora, con voluntad, se designa un procurador independiente y ahora tenemos que convertir eso en reformas institucionales que puedan blindar muy bien el país para que eso nunca más vuelva a suceder. Y además,
creo que esa expectativa de la Procuraduría, de la Junta Central Electoral y ahora poner los ojos en la Cámara de Cuentas, porque también tenemos que rescatarla de ese blindaje, de ese control y que podamos tener una Cámara de Cuentas que sea independiente, que pueda jugar su rol y así ir rescatando todas las entidades del Estado de prevención, de investigación y control para poder pues evitar la corrupción e investigar lo que está pendiente. Así es. Carlos, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Tus opiniones siempre han sido de mucho interés para este programa y espero que en el curso de los próximos meses podamos volver otra vez a repasar sobre estos temas desde compras gubernamentales que son de contrataciones públicas, Sí. contrataciones públicas que son de vital importancia para la institucionalidad de nuestro país. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Amigos televidentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés, de su agrado y será hasta la próxima entrega de Líderes.